Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber. Un saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, y estoy con ustedes para hablar del concepto de vida en la obra de Coetzee, y para ello contamos con la experta, la doctora Claudia Lucotti. Pero antes de presentársela de manera previa, vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión. El futuro de la sociedad es siempre una materia incierta, puesto que las variables que lo determinan cambian día a día. Paradójicamente, existen algunas predicciones que hemos visto cumplirse, las cuales no provienen de la mente de analistas o videntes, sino de los escritores de ficción. Al retratar mundos llenos de monstruos de laboratorio, androides que amenazan el orden humano, distopías científicas, catástrofes ecológicas y un despiadado control social, la ciencia ficción es un terreno fértil para el planteamiento de dilemas bioéticos, pues recrean situaciones hipotéticas que nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y con los valores éticos que rigen nuestras vidas. Constantemente se hace referencia al soporte que las humanidades tienen frente a la ciencia. Mientras ésta busca cómo cumplir los deseos de la sociedad, las humanidades plantean la razón por la cual eso podría ser buena o mala idea. En otras palabras, la literatura moldea nuestra sensibilidad ética, y probablemente ningún autor contemporáneo tenga más claro que el acto de escribir literatura es también un acto ético que el Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee. Coetzee nació en Sudáfrica en 1940, cuando su país sufría los estragos del racismo y el apartheid. Pero gracias a vivir en el corazón de estos problemas, Coetzee pudo moldear sus universos literarios plagados de temáticas que por mucho tiempo nos parecieron lejanas o invisibles, como la soledad, la violencia, el aislamiento y la falta de empatía. Para conseguir que el lector se involucre en estas temáticas, Coetzee lo vuelve partícipe de sus tramas con una sutil estrategia narrativa que lo incluyen como parte fundamental de la historia. Es una fórmula bastante efectiva para difundir la bioética. A diferencia del discurso científico, el discurso literario no busca explicar o instruir, sino que incluye al lector en la circunstancia para experimentarla por sí mismo. Las historias de Coetzee, en lugar de plantear mundos posibles, nos devuelven una mirada más amplia y profunda de nuestro propio mundo. Esto es una valiosa herramienta para la reflexión bioética, pues nos recuerda que no puede haber moral sin sensibilidad ni ética sin imaginación, y que si la bioética está comprometida con la defensa de la vida en todas sus expresiones, no puede prescindir de las creaciones poéticas y culturales que forjan nuestra sensibilidad. Por ejemplo, en Esperando a los bárbaros, Coetzee plantea cómo los prejuicios que nos hacemos sobre aquellos que son distintos a nosotros pueden llegar a desatar el odio y dar pie a justificar los actos más viles y crueles. Y si una vida humana se ve amenazada por el odio irracional, la vida en general pierde su valor, pues cuando una sociedad destruye lo diferente, se destruye a sí misma. Otro ejemplo es La vida de los animales, en la que el Nobel sudafricano recoge algunas de las posturas filosóficas más importantes en la discusión sobre los estudios animales. Bajo el pretexto de dar algunas conferencias sobre la temática animal, Elizabeth Costello, alter ego de Coetzee, hace un repaso sobre la relación que filósofos y poetas han sostenido con los animales y los presupuestos filosóficos, morales y bioéticos que estas posturas conllevan. Coetzee no pretende aportar salidas fáciles a sus lectores o a darles una guía sobre cómo actuar. Él utiliza su maestría narrativa y su inventiva literaria para que aquellos que se acerquen a sus obras miren desde una perspectiva más amplia y se posicionen personalmente ante las situaciones cotidianas con un ojo que generalmente no utilizamos. Por eso la ficción es un medio privilegiado para aprender otras realidades y cuestionar nuestros prejuicios acerca de la vida, la naturaleza y los otros. Porque como nos recuerda Coetzee,
La literatura es algo más que la narración de historias y relatos. Es una forma de ser enteramente humanos. Pues les decía yo que estoy acá con la doctora Claudia Lucotti. Ella es licenciada y maestra en Letras Inglesas por la UNAM y es profesora titular del Colegio de Letras Modernas en la Facultad de Filosofía, donde de hecho actualmente coordina la Cátedra Extraordinaria de Estudios Canadienses. Además, es miembro del Programa Universitario de Bioética, ha trabajado varias cosas con nosotros, es creadora del Cine Debate, que justamente hace un momento le platicaba que ya ha tenido mucho éxito ahora en el Chopo. Y bueno, entre sus líneas de investigación se encuentran la literatura canadiense y la medieval, así como la poesía escrita por mujeres. Y pues hoy se encuentra aquí con nosotros para hablar sobre el concepto de vida en este escritor tan interesante, diría yo, Coetzee. Claudia, primero que nada, gracias por aceptar. No, pues muchas gracias por la invitación aquí en el pub, donde siempre he sido parte muy bien recibida. Claro que sí, con un gran gusto, Claudia. Pues platícanos, a ver, ¿quién es John Maxwell Coetzee? ¿Por qué es importante para la bioética? ¿Por qué no le cuentas un poco a nuestro auditorio lo básico para que puedan ellos comenzar a ingresar en un autor tan importante? Sí, sobre todo a partir, ¿no?, de su premio Nobel, creo fue en el 2004. Sí. Se ha vuelto un nombre, digamos, que circula y se conoce, si bien, como pasa muchas veces, de ahí a tener un conocimiento un poco más completo, detallado, bueno, hay un trecho que andar. Coetzee no es un autor fácil, es lo primero que quiero remarcar. Es alguien que vale la pena, pero quizás sea importante acercarse a él de poquito en poquito. Lo primero puede ser acercarse a su vida. Incluso él tiene varios escritos ya incluso traducidos al español que narran su infancia, Youth, Badlands, y cuenta, él nace en Sudáfrica, la Sudáfrica todavía atormentada, dolida por el apartheid, y una familia africans de origen en parte holandés. Sin embargo, sus padres le aseguran una educación más bien en lengua inglesa. Uh-huh. Y entonces ya de entrada nace en un espacio complicado, con una identidad compleja. Uh-huh. Llega un momento que su vida en Sudáfrica se vuelve crecientemente incómoda, se va a Inglaterra y luego a Estados Unidos y regresa finalmente a Sudáfrica y se pone a escribir, pero escribe como todas estas mentes lúcidas, críticas, no acepta escribir con recetas y escribe sobre la situación esta de una Sudáfrica muy dividida entre blancos y negros, uh-huh. y donde si bien la división, el momento político ya ha empezado a cambiar, Coetzee ve que las huellas de tantos años de división, de racismo, de incomprensión, no se quitan en 15 días. Y escribe sobre lo problemático de este proceso entre grupos, entre razas, lo cerrado que puede ser el ser humano para cambiar de mentalidad y ver el mundo y la vida de otra manera. Claro. Y yo siento que es a partir de esto que se lanza, por un lado, una carrera literaria cada vez más significativa, pero por otro lado, empezando a sembrar semillitas
que luego, por ejemplo, para todo este otro campo de conocimiento, como la bioética, resultan muy interesantes. Claro, sí, el mismo problema del racismo puede ser un tema muy fuerte en bioética, ¿no? Por lo que implica no respetar una vida simplemente porque su color de piel o la forma de su cabello es diferente, ¿no? Exacto, y pensar que unos tienen derecho a decidir sobre las vidas de maneras a veces absolutas por estas cuestiones, digamos, exactamente ligadas a apariencias, a todo un ancla en cuestiones genéticas muy, muy discutibles y muy problemáticas, ¿no? ¿Y tú por dónde verías, Claudia, la más fuerte relación de Coetzee con la bioética? ¿Por este ámbito de pensar el ser humano o por este otro ámbito que también se le ha conocido mucho, de pensar el mundo de los animales, ¿no? Que es un mundo que le ha preocupado mucho, ¿no? Digamos, o por ambos, no sé. ¿Tú cómo lo verías? Fíjate, y quizás pensando, ¿no?, en nuestros radioescuchas, siento que incluso fue el primer texto que yo leí de Coetzee, fue Esperando a los bárbaros, que es una novela no es, muy profunda, pero creo que accesible. Es un planteamiento un poco más general acerca del racismo, de la falta, el costo tan terrible para todos de vivir separados, incomunicados y creando jerarquías basadas en dividir a los seres humanos en este tipo de categorías aparentemente naturales, ¿no? Él luego escribe otra novela, escribe varias, pero estas están traducidas y creo que son las que permiten como acercarse a él con un cierto desarrollo de comprensión. Luego escribe Desgracia, que ahí sí está claramente situado en el África del apartheid. Es la vida de un profesor universitario de letras inglesas, por cierto. Un profesor muy complejo, muy complicado. Hay gente que le ha encontrado incluso algunas ligeras similitudes en algunas cosas con Coetzee o sus pensamientos y sus problemáticas. Podría ser, digamos, él mismo, el personaje. Sí, que no del todo, porque se mete, creo, en problemas mucho más graves en los que se ha metido Coetzee. Pero este profesor que se va un tiempo, tiene un problema en su facultad, acusado de acosar a una alumna justamente, y se va a vivir a un área muy rural de Sudáfrica con su hija que está separada, y hay toda una serie de problemáticas más concretas ya entre grupos raciales muy duros, algunos con mucha violencia, en donde el tema de la violencia sexual, el aborto, el racismo, la relación entre lo urbano y lo rural está presente, pero ya empiezan a aparecer los animales. Ahí empiezan a aparecer los animales. Sí, al menos ahí ya todo el tema, por ejemplo, de la vida de los perros, que es una constante. Los animales son una preocupación de él, pero la figura de los perros en sus escritos, ¿no? Aquí hay todo un involucramiento con perros abandonados, la decisión de sacrificarlos si no se les puede encontrar un lugar para vivir, porque es mejor que mueran dignamente a que vivan en la calle, cosa que, en fin, uno puede no estar del todo de acuerdo, o sí, pero Coetzee aquí hace dos cosas. Empieza a
interrogar el tema de la vida, qué es una vida digna, quién decide, quién no, y además la empieza como a ampliar más allá de lo puramente digamos humano, uh-huh. Los grandes temas raciales. Hay uh-huh. casos más concretos, más aparentemente menores, ¿no? Como los perros, pero que para él se han ido volviendo una parte central de su preocupación. Y la otra cosa que pasa, en desgracia, que creo que es importante tomar nota, es que nos empieza a ofrecer una escritura, un texto, en donde le deja mucho campo de acción al lector. Uh-huh. No solo te plantea interrogantes, sino que no te los contesta. Y claro. Creo que esto es un elemento fundamental para la bioética. Te deja con la interrogante. Claro. Con el cuestionamiento. Sí, y es tarea de cada quien el tomar una posición frente a esta interrogante, el darse cuenta, uno, que a veces somos muy cerrados, de que pensamos que hay una respuesta obvia y que no uh-huh. se duda, y uh-huh. fuese a la hora de repetir, por ejemplo, estas escenas del sacrificio de los perros, sí te empieza como a decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Tú harías lo mismo o no? Y la novela acaba como una buena novela moderna, de manera muy abierta. Creo que muchos lectores, como podemos ser lectores de día domingo, que nos gusta un final feliz, todo acomodadito, ajá. No, bueno, Coetzee te deja mucha tarea y te deja incomodidad, pero creo que sí vale la pena. Claro, sin duda. Claro. Y en ese sentido, bueno, nos has hablado de dos de sus obras, ¿no? Uh-huh. Digamos, Desgracia sería la primera en donde comienzan a aparecer los perros. Ahorita me acordé que incluso muchas ediciones traen imágenes de perros, ¿no? En este texto, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál, tú piensas que su concepto de vida a lo largo de su obra fue evolucionando o él ha tenido un concepto de lo que es la vida, digamos, muy parejo en su obra? No, yo creo que ha habido una evolución, quizás no tanto en sentido, en dirección, pero sí en profundidad y en problematización, ¿no? Ajá. Y esto lo veríamos quizá en la tercera novela, y aquí hasta dudo si decirle novela, que es la vida, las vidas de los animales. Las vidas de los animales. Que siento que es uh-huh. como el tercer momento que ayuda a acabar de entender para alguien que se quiera acercar, ¿no?, a Coetzee y a la bioética, por dónde va su preocupación, su interés y bueno, sus proyectos en general, ¿no? Y nuevamente podríamos pensar que no que sea él mismo, pero hay similitudes con su vida, ¿no? En este texto, Las vidas de los animales, ¿o no te parece? Sí, creo que ahí otra vez muchos de sus textos están atravesados o giran en torno, hay siempre como una figura académica, ¿no? Uh-huh. La academia uh-huh. es algo que se ve que le ronda, pero es una academia. Él hizo, ¿no?, un posgrado, creo que fue en Texas, ha sido profesor, creo que todavía da clases, pero se ve que la academia muy Torre de Marfil no es lo suyo. Uh-huh. Bueno, sí, no sería Coetzee, ¿no? Sí. Claro. Y justamente en Las vidas de los animales, bueno, ahí es una mujer, Elizabeth. Es una mujer. ¿No? Uh-huh. Pero es justamente una académica muy particular, invitada a dar unas conferencias, y ella sola como, no es que se enrede, sino que deja ir un poco su rollo académico más claro y más tradicional,
que no tiene problemas, digamos, y empieza a ofrecer, digo, su ponencia, porque gran parte de esta muy breve novela es la ponencia de ella tal cual, y es toda una ponencia preocupada por los animales, qué hacemos con ellos, cómo los separamos absolutamente de nosotros, tomamos unas decisiones de horror ya con ellos para nuestro confort, nuestra alimentación. Y Elizabeth Costello dedica su primer ponencia a esto. Es un poco un fracaso su ponencia porque el público no aprecia, pero yo creo que el mensaje de Coetzee es, claro, si desde la academia, las mentes lúcidas, abiertas, no están también preocupadas acerca de todo el tema de la vida, bueno, toda la academia que hagas queda coja, ¿no? Queda exacto, sin sentido, ¿no? Y Coetzee, lo que a mí me parece tan valioso, digo, no descalifica otros tipos de compromiso, ¿no? Digo, como ciudadanos, como mexicanas hoy, pero sí está este ingrediente de una ética anclada en cuestiones de vida que nos tocan, ¿no? Cómo nos relacionamos con los que nos rodean y hasta dónde estamos dispuestos a asumir un compromiso real con lo que nos rodea, humano, animal, vegetal, que son cosas a veces que han sido consideradas un poco obvias o evidentes, y que una mente con la claridad y el prestigio de Coetzee lo vuelva a poner sobre la mesa y nos esté diciendo, oigan, esto sí importa. Creo que es un mensaje que hay que atender. Claro. ¿No? Ahora es curioso, porque ahora que lo dices, ya son varios los escritores que reciben premio Nobel y que han insistido, estoy pensando en Bashevis Singer, por ejemplo, que están insistiendo constantemente en que nos hemos olvidado del cuidado de, bueno, él dice de otros animales, porque parte de la consideración de que somos nosotros mismos, parte de la evolución animal, ¿no? Y de lo grave que es esto. Entonces, bueno, ¿qué encontraríamos en Coetzee que sea particularmente suyo en torno al concepto de vida que envuelve, pues, a algo más que los seres humanos, ¿no? ¿Cuál sería su preocupación? Tú mencionabas también las plantas, ¿no? Pero ¿es tan radical Coetzee? ¿Realmente su concepto de vida abarca absolutamente todo? No, yo venía pensando en esto en el camino. Ahora estoy dando un seminario sobre literatura de mujeres indígenas de Canadá, donde esto es muy marcado y de maneras muy interesantes. Yo creo, y sin demérito para nada de Coetzee, yo siento que quizá en su caso es la problemática, no solo la crueldad con los animales, sino que vivimos en una cultura, en un universo en donde hemos convertido a los animales en objetos indefensos que usamos, explotamos y destruimos para nuestra satisfacción personal sin darle un más mínimo pensamiento de lo que implica estar haciendo esto, ¿no? El decidir que podemos, rebajar otras formas de vida a ese grado, a veces por razones de una superficialidad absoluta, y crear
empresas, mecanismos enteros dedicados a esto, que embrutecen incluso a todos los que participan en esa cadena productiva, creo que es algo donde Coetzee regresa vez tras vez. Él no tiene una respuesta. Uh-huh. Creo que es muy valiente porque nos dice una y otra vez, miren esto, mírenlo. Creo que esa sería su marca, su característica. Sí, un individuo muy valioso. De hecho, forma parte de este grupo conocido como Minding Animals, ¿no? Donde se juntan cada 2 años en diferentes partes del mundo para dar sus avances sobre los estudios sobre la vida de los animales. Y es una gente muy muy valorada en ese grupo, muy admirada. Bueno, yo creo que en cualquier lugar, ¿no? Sí. Ay, Claudia, pues te agradezco muchísimo. Creo que lo que nos has dado es una especie de biografía de Coetzee para ubicar al lector en sus textos. Me queda una duda y a lo mejor nos da tiempo rapidísimo de tratarla. Tú decías que Esperando a los bárbaros, esta novela, la veías un tanto superficial. ¿A qué se debe esta idea, Claudia? No, perdón, si dije superficial. No, lo que quise decir fue más bien abstracta, okay, no está ubicada ni en un tiempo ni en un espacio concreto, entonces puede leer, es más bien alegórico, ¿no? Sí es profunda, pero no es terriblemente complicada de leer. No es tan difícil de leer. Ajá, okay. Entonces para iniciar, que recomiendo. Ok, Clau. Pues muchísimas gracias otra vez, doctora Claudia Lucotti. A ustedes muchísimas gracias por estar la invitación. Acá. Y pues gracias a ustedes, amigos, por escucharnos. Les recomendamos pues salir corriendo a buscar esta obra de Coetzee. Y gracias también a Marco Lubián, nuestro productor. En controles técnicos, gracias a Susana Trejo. Y escuchamos, como siempre, la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Weber. Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas. Bioética, ciencia y filosofía para la vida. Con Paulina Rivero Weber.